Bien, amados, Dios te bendiga. Saludos, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar el tema titulado Somos llamados a ser libres y no esclavos. Somos llamados a ser libres y no esclavos. Gloria a Dios. Este tema es una continuación de un tema que yo estoy haciendo actualmente, titulado El legalismo en las iglesias. El legalismo en las iglesias. Solamente que yo le cambié el título y le puse somos llamados a ser libres y no a ser esclavos. En otras palabras, somos llamados a ser libres del legalismo y a vivir la libertad en Cristo Jesús. Entonces, yo voy a trabajar el libro de Gálatas. El libro de Gálatas también aquí, ¿ok? Entonces, voy a comenzar a leer Gálatas 5:1 y también Gálatas 5:13. Dice así, Gálatas 5:1: permanezcan pues firmes en la libertad con la cual Cristo les hizo libre, y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Voy a interpretar la palabra esclavitud, yugo de esclavitud. ¿Qué significa esclavitud? ¿Ok? También voy a hablar de la palabra llamados y la palabra libertad. ¿En qué consiste esa libertad? ¿Ok? En el versículo 13, Pablo dice lo siguiente: porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados a libertad, solo que no usen esa libertad como una excusa para la carne, sino sométanse por amor uno con otro. Ok. La palabra libertad, juntamente con la palabra llamado, no solamente aplica a nosotros como iglesia, también aplica al sistema de este mundo en el cual nosotros vivimos. En el sistema de este mundo en el cual nosotros vivimos en un mundo de corrupción, de mucha pecaminosidad, pero sobre todo vivimos en un sistema de mucho control, Los líderes, los gobiernos en este mundo quieren controlar y robarnos la libertad que Dios quiere que tú tengas, aún en este mundo, aún viviendo en este mundo. En este mundo, Dios quiere que tú trabajes. Nadie te puede robar la libertad de tú trabajar. Tú tienes el derecho de tú trabajar y ganarte el pan de cada día, el alimento de tus hijos, claro. Dios no quiere que nadie te robe esa libertad. Dios quiere también que nadie te robe la libertad de expresión, de hablar, de comunicarte. Y no solamente eso, cualquier cosa que tú, yo, cualquiera, queremos lograr en esta vida. Tú tienes un derecho a superarte y un derecho a vivir esta vida en la tierra. Lo que sucede es que el mundo, este mundo de hombres que nos rodea, pues no conocen esa libertad que Cristo quiere darle al mundo. Porque el mundo que nos rodea busca esa libertad en la brujería, busca la libertad en el hombre y no en Cristo. Pero esa libertad es para todos iguales. Lo único que el hombre tiene que conocer a Cristo, que es el que da la libertad. Vamos a acomodar la palabra libertad dentro del punto de vista cristiano, en lo espiritual. Bueno, vamos a analizar el contexto. Gálatas 2, versículos 4 y 5, para saber qué es lo que estaba pasando en estas iglesias. Dice Pablo: incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos hermanos creyentes que en realidad eran falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos
y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues quería esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Quería obligarnos, ¿ve? Obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Esos reglamentos judíos tienen que ver con la ley de Moisés. Parte de la ley de Moisés tiene también reglamentos. Por ejemplo, haz aquello, pero no hagas aquello. Si haces esto, serás bendecido. Si no lo haces, siempre, entonces serás condenado o serás castigado. ¿Tú me entiendes? Eso lo podemos ver como un ejemplo en el libro de Deuteronomio 28, 1 al 2. No lo voy a buscar porque me voy a tomar mucho tiempo, pero lo voy a parafrasear en palabras cortas. Deuteronomio 28, 1 al 2. Lo voy a leer en palabras cortas. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, guardando y poniendo por obra todos los mandamientos que Dios te ordena, ¿verdad? Luego dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dentro de lo que es la ley de Dios, había que hacer y no hacer. Si haces eso, Dios te va a bendecir y Dios te ve a ti aprobado, justificado, te ve bien. Sin embargo, en el mismo capítulo 28, pero en el versículo 15, que lo voy a leer parafraseadamente en palabras cortas, ¿ok? Dice lo siguiente, versículo 15 en adelante, dice: acontecerá que si tú no oyes la voz de Jehová tu Dios para poner en mandamiento y por obra los mandamientos que Dios te exige que haga, vendrán sobre ti todos estos castigos. Así es que se deja llevar el legalismo. El legalismo pone normas, reglamentos de hacer y no hacer. Y de acuerdo a lo que tú hagas y el comportamiento que tú tengas, es cuando Dios te aprueba para ser salvo y que Dios te apruebe que eres una persona santa ante Dios. Pero dentro de lo que es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Gracia no es así. Dentro de lo que es el Evangelio de Gracia, el hombre es salvo y aprobado por Dios cuando decide creer en el Evangelio de Cristo. No a base de normas, reglamentos que tratan de controlar al hombre a que si ellos hacen unas cosas y no hacen otras cosas, pues entonces dependen de eso. El hombre es santo delante de Dios. Pero el hombre no es santo delante de Dios cuando se basa en reglamentos y normas y prohibiciones. El hombre es santo porque Dios te hace a ti ser santo cuando tú crees en Cristo. ¿Ok? El hombre es santo porque Dios te hace ser santo cuando tú crees en Cristo Jesús. Ahora, vamos a dirigirnos a lo que yo quiero hablar, que es en el Gálatas 5, versículo 16. En el libro de Gálatas 5, 16, Pablo dice: digo pues, anden conforme al Espíritu y nunca hagan los deseos de la carne. Ok, quiero decirle a ustedes que cuando Pablo habla Espíritu, hace referencia al Espíritu Santo. Y la función que cumple el Espíritu Santo es la de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo te va a guiar siempre a conocer la verdad de su palabra, a conocer cómo tú eres santo delante de Él, a conocer cómo tú eres salvo a través de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo te va a guiar, nos guía a nosotros a conocer su verdad, nos enseña. La unción os enseñará todas las cosas. Te va a enseñar cómo tú vivir una vida guiada por el Espíritu. Entonces la idea de Pablo cuando le dice a la iglesia, sean guiados por el Espíritu, la respuesta lo da en el versículo 18.
Vamos a buscar y leer el versículo 18. Y dice de la siguiente manera. Pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que Pablo le dice a esta iglesia, si los judíos quieren impartir reglas, mandamientos y muchas veces mandamientos de hombres, hasta muchas veces mandamientos de hombres, si los judíos quieren llevarnos a cumplir leyes y reglas para conocer a Dios y ser salvos y tener la aprobación de Dios, Pablo dice lo siguiente, la iglesia se le manda a ser guiado por el Espíritu. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ya no estamos siendo guiados y perfeccionados a través de reglas, mandamientos de hombres, leyes que nos trata de controlar a nosotros para vivir una vida santa y agradable a Dios. Porque al ser guiado por el Espíritu, tiene la función de, número uno, de perfeccionarnos a nosotros, de vivir vida santa guiado por el Espíritu en obediencia y en reverencia a Dios. Si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos siendo guiados ni perfeccionados a través de una ley. Observa este detalle. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos da una palabra muy importante como una referencia del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos habla en cuanto a los sacrificios que se hacían de animales una vez al año para que el hombre fuera perdonado, etc. El autor de Hebreos nos habla una referencia en cuanto a la ley y dice que todos esos sacrificios y toda la ley que estaba en el Antiguo Testamento no pudieron perfeccionar a los hombres que se acercaron a Cristo. No pudieron perfeccionar a los hombres. En otras palabras, no pudieron salvarlo. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, había muchas ordenanzas y reglas que había que cumplir para agradarle a Dios. Y esa es la función que cumplen los legalistas. Reglas, mandamientos de hombres para agradarle a Dios en santidad, pero que no te llevan a la salvación, solamente te llevan a agradarle a Dios con esas reglas. La idea de Pablo es resolver el problema del legalismo y de la ley, ya que había muchos judíos que llevaban a la iglesia, a la ley, a reglamentos, a ordenanzas, mandamientos de hombres que no pueden lograr hacer el hombre salvo. Entonces, cuando Pablo dice que sean guiados por el Espíritu, al ser tú guiado por el Espíritu, ya tú no estás bajo la ley, ni tampoco estás bajo reglas, mandamientos de hombres que te tratan de perfeccionar tu vida. Porque al ser tú guiado por el Espíritu te va a guiar a la verdad del Evangelio y te va a llevar a ser perfeccionado en una vida santa, de gratitud y de amor. Nuestra vida es guiada por el Espíritu Santo. No es a través de reglas, ni mandamientos de hombres, ni leyes. Eso fue en el Antiguo Testamento que Dios permitió eso al pueblo de Israel. Ya nosotros estamos perfeccionados a través de la obra de Cristo por nuestra fe en Cristo y a nosotros se nos manda a vivir una vida guiada por el Espíritu. No se nos manda a vivir una vida para ser perfeccionados a través de reglas, leyes y mandamientos. A eso es lo que Pablo nos está enseñando. Además de eso, en el capítulo 3, versículo 24, Pablo nos habla acerca de la ley, diciendo, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. La ley fue solamente una sombra y un guía y un adelanto para que entonces nosotros seamos perfeccionados a través de la gracia. La ley revela la gracia. La ley revela la gracia en nuestras vidas y la gracia tiene como objetivo ayudarnos en nuestra debilidad.
perfeccionando, capacitando, ayudándonos a madurar, a acercarnos a Dios y a vivir en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. La ley se basa, cuando hablamos de legalismo, en muchos hombres legalistas se basan en que la iglesia tiene que cumplir mandamientos, ordenanzas, reglas, para que la iglesia viva en santidad y aceptado ante Dios. Viva en santidad y sean aceptados ante Dios. Te voy a demostrar que eso no es así. Te lo voy a demostrar. Vamos a buscar la Biblia. Y voy a usar esta Biblia, que es la Biblia, la Biblia Reina Valera 1960. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en su Hijo amado. ¿Qué significa eso? Esto significa que cuando tú creíste en la obra de Cristo, Cristo te aceptó. Nos hizo aceptado. Otra palabra que viene siendo aceptado es calificado. Y otra palabra más para la palabra acepto es aprobado. Las reglas y las normas que los legalistas imponen y enseñan a la misma iglesia tratan de que nosotros creamos que estamos viviendo una vida en obediencia a Dios. Cuando se trata de no hagas esto, no te pintes el cabello, hermana. No te cortes el cabello, hermana. No uses pantalón, hermana, porque Dios se confunde y te confunde con una pagana. Jamás. Jamás el Espíritu Santo se va a confundir con una mujer pagana. Jamás. El Espíritu Santo no es un espíritu de duda ni de confusión. Pero el legalismo trata de controlar a la iglesia, manipular a la iglesia, de pensar que lo que nosotros somos, lo somos a través de reglamentos y enseñanza de hombres, para vivir una vida grata, santa y agradable a Dios. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 15:10, por lo menos en la Biblia Reina Valera 1960, dice: lo que yo soy, lo soy por la gracia de Cristo, en gratitud a Él. No es en gratitud de normas, reglas, mandamientos que no me llevan a mí a un crecimiento. Solamente me llevan a orar, pero no me llevan a un crecimiento y madurez y gratitud a Él, a Cristo. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? ¿Entiende? Entonces Pablo dice aquí en el versículo 6, para la alabanza de su gloria, de su gracia, en la cual Dios te hizo acepto, te hizo calificado, te aprobó ya a ti. La aprobación de nuestras vidas con Cristo no se basa en obediencia de reglas y mandamientos de hombres. La aprobación de Cristo en nuestras vidas se basa en nuestra fe en Cristo y en vivir una vida guiada por el Espíritu. No es guiada a través de reglas, mandamientos de hombres que te hacen saber que si haces esto, Dios te aprueba y te acepta y te aprueba y te ve santa. Tú eres santa porque Dios es santo. Y si Dios es santo, tiene autoridad y poder para hacer santo a quien Él crea. Si tú creíste en Cristo, tú eres santa porque Dios es santo. Y te hace santo porque Dios es el que te hizo santo a ti. No es a través de reglas y mandamientos. ¿Ok? En el versículo 7 dice Pablo: en quien tenemos redención por su sangre. No dice tenemos redención a través de reglas, mandamientos, prohibiciones. Haz esto, pórtate bien, no te cortes el cabello, no te pongas pantalón, vive así. No, tenemos redención por la sangre de Cristo, por la obra y la fe en Cristo. Y dice Pablo: y tenemos perdón de pecados según la riqueza de su gracia. De su gracia. ¿Ok? Gloria el nombre del Señor Jesucristo. Me gustaría analizar aquí, si me da tiempo, la palabra que Pablo habla en Gálatas 5,
que es la palabra, vamos a buscar Gálatas 5:1, que es la palabra esclavitud. Esclavitud. Cuando Pablo habla esclavitud, ¿verdad? Dice Pablo en el libro de Romanos 6:16, dando una referencia a la palabra esclavitud. Dice Pablo, Romanos 6:16, que cuando el hombre decide obedecer o sujetarse a algo o a alguien, ¿verdad? Pues ese algo o ese alguien que nosotros decidimos obedecer nos puede llevar a ser libre. O quizás nos pueda llevar a ser esclavo y a destruirnos. Tomando un ejemplo, si la iglesia es puesta y adoctrinada bajo una enseñanza sana, lo que llamamos la sana doctrina, tú vas a ver que tú creces, tú maduras, das fruto para Dios. Da fruto, tú creces, madura, echa adelante. Tú echas adelante. Eres libre en Cristo Jesús. Pero si la iglesia es colocada bajo una falsa doctrina, esa falsa doctrina te va a hacer esclavo. Porque la falsa doctrina siempre tiene como objetivo controlar al hombre, que es lo mismo de ser legalista. Una falsa doctrina siempre está buscando que los hombres vivan de acuerdo a sus logros, a lo que el hombre hace para agradarle a Dios. Una sana doctrina lo que hace es que el hombre vive en gratitud, en reverencia, en obediencia a lo que Cristo hizo por ti. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Una sana doctrina siempre va a llevar a la iglesia a vivir en gratitud y no a vivir haciendo obras para ganarse el favor de Dios. Porque la obra de salvación la hizo Cristo y no son tus propias obras buenas y santas que pretenden salvarte a ti. Entonces, continuando con lo que te estaba diciendo en el libro de Romanos 6:16, que cuando el hombre se somete a alguien o a algo para obedecerlo, se puede hacer un esclavo de aquello que obedece. Si el hombre se somete a una falsa doctrina, tiene que seguir esa falsa doctrina. Si la falsa doctrina dice que la mujer no puede cortarse el cabello, si la falsa doctrina dice que la mujer no puede usar pantalones, prendas, maquillaje, pintura y cosas esas, la mujer se va a hacer esclava de esa falsa doctrina y tiene que seguir persistiendo, obedeciendo a esa falacia que lo controla, lo manipula como si fuera una marioneta. Lo controla y lo manipula. Tiene que seguir dependiendo de eso. Y de esa forma se hace una esclava o un esclavo de aquella falsa doctrina que obedece. Si una iglesia cae en una sana doctrina, pues entonces se hace libre. Y como resultado, como dice Pablo, vamos a buscar aquí en esta Biblia, que es la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, Romanos 6, versículo 22, dice Pablo, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Cuando la iglesia está sometida no a mandamientos de hombres, sino a la verdad de su palabra y es guiado por el Espíritu y es guiado por la sana doctrina y por la gracia del Señor, la iglesia da fruto y crece y puede hacer las cosas buenas que le agraden a Dios sin necesidad de ser guiada o de ser perfeccionado a través de mandamientos de hombres, de legalistas que le dicen a esto, a lo otro, y después para que tú seas salvo o sea aprobada por Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Regresamos si así Papá Dios me lo permite. Pausamos, ¿ok?